Si estás viendo este video, espero que tengas comida cerca, porque si no, vas a morir del hambre. En este video va a haber muchísima comida deliciosa. El reto es ser veganos por toda una semana. Esto significa que no podremos comer carne ni ningún alimento de origen animal. ¿Será que podemos hacer hamburguesas, perro calientes o incluso pizzas? Estoy seguro que las comidas que habrán en este video van a estar bien curiosas. Así que busca algo de comer y ponte bien cómodo. Comenzamos. Para el día de hoy quiero preparar un delicioso desayuno. Lo primero que vamos a utilizar es un poco de harina de avena. Le vamos a echar un poco de aceite, un poquito de polvo de hornear, miel de agave para endulzarlo y un poquito de leche de almendra. A batir. Comencemos a hacer los pancakes. Vamos a ver si no me quedan horribles. Moras azules. Llegó el momento de darle la vuelta. Ahora solo queda echarle un poco de miel de agave y unos arándanos. ¿Me puedes explicar qué es esto? Okay. Pancakes veganos. Se ven bien. Bueno, vamos a probarlo. Buen provecho. Loco, güey. Crack de cracks. Buenísimas, buenísimas. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso se puede hacer una pizza de puras plantas? No se puede. No se puede. No, sí se puede. Si no, no estaría diciendo esto. Me estás mintiendo. Joel y yo descubrimos una forma para crear una pizza totalmente vegetariana, libre de carne. Esto es queso mozzarella, pero no es cualquier queso mozzarella, vean bien. Queso mozzarella de almendra, bro, qué locura. Me da muchísima curiosidad qué sabor tendrá este queso, porque dice que es mozzarella, pero es de almendras. ¿Qué te parece si lo probamos ahora mismo para ver si quedará bien en la pizza? Loco. El olor. Huélelo. No huele a queso. El olor es extraño. Vale 4 veces más que el queso normal. Espero que lo haya valido. Vamos a probarlo a ver si el sabor es 4 veces mejor. Sabe parecido al queso. Esto es muy raro. No sé cómo explicar esto. O sea, sí sabe muy bien. Se siente como queso mozzarella, pero con un regusto a almendra. Está bien, o sea, el sabor está bien. Si no me dices que es queso vegano, no me daría cuenta. Pero bueno, ya que sabemos que esto va a funcionar, vamos a utilizarlo para hacer nuestra pizza. Esto que está aquí son bases de pizza vegana. ¿Qué pasará aquí? ¿Será que la pizza vegana va a saber bien? ¿Será que va a quedar bien? Véanlo en el próximo episodio. Adiós. Maldita sea, es mentira, vamos a verlo ya mismo. Abrimos. ¡Oh! Estos veganos tienen una forma de cerrar las cosas muy fuerte. Voy a pensar en lechugas. ¡Ah! Ese chiste estoy seguro de que a algunos veganos no les gustará. O quizás sí, no sé. Y si te ofendiste, escribe me ofendí. Vamos a hacer 2 pizzas. Si no se cocina, imbécil, lo tienes que hacer con amor. Ya tengo aquí esta base para pizza, salsa de tomate. ¿El tomate es un vegetal o es una fruta? Tengo esta base de tomate que, como saben, el tomate no es un animal. Cumple con las normativas, así que se lo podemos poner. Ahora vamos a poner a nuestras pizzas veganas el queso vegano. Vamos a ponerle más cosas veganas como champiñones y tomate. Con la magia de la edición, la pizza va a estar lista ya mismo. Debo decir que el aspecto de estas pizzas veganas no es el mejor. El queso, a pesar de que sabe bien, no se derritió. Y eso es una desventaja, hay que decirlo. Pero bueno, ahora vamos a probar esta pizza a ver qué tal está. ¿Qué te puedo decir? No me impresionó. Regular. Si esto lo comparamos con una pizza real, no le llega. Pero tampoco sabe mal. Es regular. A esta le doy un 5. Sí, yo también. ¿Por qué tú eres tan hermosa? ¿Por qué tú eres tan hermosa, maní? Vamos a poner tu velocidad a prueba. Tienes solo 5 segundos para dar like, suscribirte y activar la campanita. ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Estoy a punto de mostrarte cómo hacer unos nuggets totalmente veganos. Lo primero que vas a necesitar son garbanzos. Los voy a poner en la licuadora todos. Procedemos al licuamiento. No fue nada fácil batir eso, pero... ¡Oh! Dios mío, fue un olor muy fuerte. No huele mal, pero me sorprendió. No se ve nada apetitoso ahora mismo. Le voy a poner harina de avena, sal y pimienta. Estas son varias especias que dan sabor a pollo. Revolvemos. Vean cómo quedó esto. Parece una plastilina, pero esto lo vamos a utilizar para hacer los nuggets. Le arranco un trozo. Así debería quedar. Ahora lo voy a bañar en un jacuzzi de leche de almendra y lo meto en
sémola de trigo. Ahora sí parece un nugget. Ahora voy a meterlos a freír. Llegan los nuggets veganos. La verdad es que no le tengo nada de fe a esto. Vamos a probar estos nuggets veganos. Esta receta salió mal. Nos la tenemos que comer igual. Si no nos comemos esto y todos los nuggets que tenemos allá, vamos a pasar hambre. Creo que vamos a tener que ir a un restaurante o algo. Aquí es la entrada del restaurante. Parece como la entrada de un castillo. Cuando entras es algo súper hermoso. Entramos. No me di cuenta de que me estabas grabando cuando la estábamos pasando tan bien. Por todo esto de la cuarentena, aquí están tomando sus medidas y los menús ya no son físicos. Te aparece aquí en el teléfono todo el menú. Fíjense esto, tienen hamburguesas, muchos tipos de hamburguesas. También tienen perros calientes. Nos acaban de traer la entrada. Son unas crispetas, palomitas de maíz, cotufas o como tú le digas en tu país. Pero están hechas de coliflor, o sea, what the fuck. A la cuenta de 3 la bola entera en la boca, ¿ok? 1, 2, 3. Crujiente. A mí me supo a pollo. Siento que estoy comiendo unos nuggets. Primer plato aprobado. Lo primero que nos llegó fue esto. Esta hamburguesa no tiene nada de carne. Es totalmente vegana. Vamos a probarla y veamos qué tal sabe. Oh, Dios mío. 1, 2. No hizo la cuenta. Nunca en mi vida había probado algo así. No sabe igual que una hamburguesa normal. O sea, no tiene nada que envidiarle a una hamburguesa normal. Si pensaron que la hamburguesa que acabamos de probar era muy peculiar, no han visto nada. Esta hamburguesa tiene piña. No sé cómo van a hacer para que una hamburguesa con piña sepa bien, pero vamos a ver si lo logran. Vean cómo se ve esto. Los sabores que estamos probando aquí son súper diferentes a los que estamos acostumbrados. Siento que estoy expandiendo mi paladar. Loco, siento que estoy comiendo comida alienígena y está muy buena. Ok, ya nos trajeron el siguiente plato. Vamos a probarlo porque se ve increíble. Trae varias cosas dentro. Vamos a probar esto y ver qué tal está. Loco, todo sabe bien. Es que creo que todo se puede comer, incluso estas hojas. Bruno, eso no se come, eso es decoración. Joel dice que esto es decorativo, pero yo creo que se puede comer. Sabe como a pan. Sabe como a pretzels. Ok, espero que estén preparados para el siguiente platillo. Es un perro caliente vegano. Aquí no hay nada de animales. Y como pueden ver, el pan es negro. Ok, vamos a probar este raro perro caliente. No le tengo fe, pero bueno, vamos a probarlo. Los veganos que coman estas cosas no tienen nada que envidiarle a las personas que comen comida normal. Ok, llegó el momento de la próxima comida. Vamos a hacer unos deliciosos tacos veganos. Para esto vamos a necesitar tortillitas de maíz. Mientras esto se hace, vamos a ir haciendo una deliciosa carne vegana. Parece carne de res. Vamos a echar un poquito de carne vegana. Ahora vamos a echarle un poco de picante para que tenga un poco más ese toque mexicano. Y debo decir que aunque no soy mexicano, llevo a México en mi corazón y tengo espíritu mexicano. Un poquito de lechuga. Un último toque, queso de almendra. Oh, sí. Llegó la hora de los tacos. La verdad es que nosotros nunca hemos tenido la fortuna de probar un verdadero taco de taquero en México, pero hemos probado buenos tacos. Ahora, ¿será que estos tacos veganos valen la pena? Estamos a punto de averiguarlo. Buen provecho. Mi opinión acerca de estos tacos es que no saben a taco. Para nada sabe como un taco. Pero la verdad es que me gustó muchísimo, está muy bueno. Esto no sabe a taco, pero delicioso es. Listo, esa es la conclusión final. Así que bueno, nada, buen provecho. ¿Es posible hacer una hamburguesa a base de puras plantas? No. Sí es posible. ¿Qué? Ok, mira esto. Esto que estás viendo aquí es carne hecha con puras cosas vegetales. Coco, proteína, arroz, sabones naturales y animal. ¿Qué? No, animal no. No, era mentira. No hay nada de animal en estas hamburguesas. Son 100% veganas. Vamos a ver el aspecto primero que nada. Se ven como carnes reales, Bruno. A simple vista parecen carnes. Huele a carne con coco. No. Sí, huele a carne con Huele coco. como a perrarina. Comida de perros. Ese es el olor nada más. Y está cruda aún. Vamos a cocinarla y vamos a comprobar a qué sabe. Obviamente vamos a utilizar para esta hamburguesa pan vegano. Este pan no tiene ni huevos ni leche. Como tú, que no tienes huevos. Ahora mismo voy a poner a freír esta carne. Voy a utilizar aceite de aguacate. Se quedó pegada la espátula.
Ok, ya salió, ahí va. Bueno, aquí en las instrucciones dice: cocínala 4 minutos por cada lado. Una hamburguesa normal la cocinas en 4 minutos, es el doble de tiempo, pero bueno, todo sea por la salud. Y acabo de dar la vuelta a la carne y ahora sí parece carne. Obviamente esto no debería saber exactamente como la carne porque son cosas de origen vegetal. Es simplemente una presentación que ya conocemos para que nos sea más familiar. Pero lo importante es que sepa bien y eso es lo que vamos a comprobar ahora mismo. Ok, probemos esta hamburguesa, vamos a picarla en dos, así es como se ve por dentro. El olor me sigue resultando disgustante. No me siento motivado a darle un mordisco, pero vamos a hacerlo por la ciencia. ¿Sabía carne? Pensé que no me iba a gustar, pensé que iba a saber terrible, pero me sorprendió. Huele mal, pero sabe muy bien. Me encantó, o sea, no estoy exagerando, me encantó la hamburguesa. ¿Sabían ustedes que las Oreos son veganas? Llegó la hora del postre, voy a hacer algo muy delicioso y no les voy a decir qué es hasta que esté listo. Es harina de avena, vamos a echarle un poco, vamos a ponerle sirope de agave a esta mezcla, su buen toque de aceite vegetal, leche de almendra, un poquillo de azúcar, polvo para hornear. Vean esta consistencia, es perfecta. Le doy esta bella formita y la pongo aquí. Para este momento seguro ya sabes lo que estoy haciendo. Y esto que le estoy poniendo aquí arriba es chocolate. Van directo al horno. Creo que están muy buenas. Tienen muy buena pinta. Vamos a probarlas. Probémoslas. Están buenísimas. Poco se habla de los postres que se comen los veganos. Ahora sí vamos a saciar el hambre con una comida que creo que va a estar deliciosa. Vamos a ver qué tal sale. No les voy a decir lo que es hasta que esté listo. Un poco de cebolla en un sartén y dejarla un rato a que se cocine. Vamos a echar champiñones, un poquito de sal y pimienta, un poco de hierbas para darle más sabor. Y por último vamos a agregar un poco de espinaca. Lo primero que vamos a necesitar es harina de garbanzo. Quizás ustedes digan, ¿por qué no utilizas harina normal? Cuando haces una dieta vegana necesitas obtener las proteínas de algún lugar. El garbanzo tiene mucha proteína. Vamos a agregar en un bowl harina de garbanzo, un poquito de sal y pimienta, ajo en polvo, un poquito de aceite vegetal y un poco de leche de almendras. Y ahora lo voy a echar aquí en este sartén. Y ahora voy a ponerle esta preparación que hicimos hace rato. Y la cerramos. Debo decir que esta es una comida muy nutritiva. Te vas a alimentar bien. Voy a confiar en que esto no me va a matar y lo voy a probar. No sé, tengo miedo, pero bueno, vamos a probarlo. Bruno, le puse demasiada sal. Siempre con tu exageración. Tú le echaste sal con un salero o con una pala industrial. Ay, no, bro, lo arruiné. Si esta receta se hubiese hecho bien, sabría súper exquisito. Pero alguien se pasó excesivamente con la sal y con la pimienta. ¿Qué es más delicioso que una pasta boloñesa? Nada. Así que ahora mismo voy a tratar de hacer una pasta boloñesa versión vegana. No sé si esto es posible, pero creo que tengo una muy buena idea de cómo hacerlo. Esto que tengo aquí son frijoles. Con estos frijoles voy a tratar de hacer unas albóndigas. Para eso necesito triturarlos. Una vez que nos quedó esta pasta de frijoles, vamos a ponerle harina de quinoa y harina de garbanzo. Así nos quedó la mezcla. Ahora vamos a agarrar un poco de esto, hacemos una bolita, la pasamos por aquí por harina y ya está lista. Yo hablo aceites. ¿Ya estás listo? Eso es un sí. Vamos a freír estas albóndigas. Uno de los ingredientes de la pasta convencional es huevo. El huevo es un producto animal, así que no lo podemos utilizar. Vamos a reemplazarla por pasta de arroz. ¡Uah! Aquí voy a hacer algo muy polémico y creo que Joel se va a molestar conmigo. Bro, no hagas eso, Bruno. Bruno, ¿sabes que llevo un italiano dentro y me molesto cuando haces esas cosas? Discúlpeme todos los italianos que me están viendo, pero es que me gusta hacer la pasta así. Aquí tengo un montón de tomates licuados. Vamos a hacer una deliciosa salsita para la pasta. Le vamos a echar un poco de sal y pimienta, un poquito de orégano y ya está perfectamente lista. Ahora de forma perfecta voy a poner unas cuantas albóndigas. Y ahora va lo último, pero no menos importante, deliciosa salsa. Vean esto, se ve que está exquisito. Ha llegado el momento de probar la boloñesa vegana. No le tengo fe. Vamos a probar esto. Recuerden que lo hicimos nosotros mismos y no sabemos si quedó bien. Supongo que una persona que sepa de verdad hacer este tipo de cosas podría hacer una boloñesa muchísimo mejor que esta. Pero aquí a nosotros, de forma muy sencilla, nos salió algo bien.
Creo que esto lo vamos a disfrutar, Bruno. A comer. Ahora vamos a hacer un delicioso postre. Manito, voy a depositar un rato en el piso. Sé que llevas rato pidiendo atención, pero debo cocinar algo delicioso. Lo primero que vamos a hacer es echar un poco de harina de avena. Ahora vamos a echar un poco de leche de almendras, un poco de miel de agave, un poquito de aceite, unos cuantos arándanos, un poquito de chocolate negro. Ahora le vamos a echar un huevo. ¿En serio pensaron que le iba a echar un huevo? Esto no sería vegano. Ok, ahora lo vamos a meter en el microondas unos cuantos minutitos. Ok, Bruno, preparé varios de estos cupcakes. O sea, no se ve mal. Voy a confiar en que saben bien también. Esponjosito y suavecito, se ve bien. Vamos a probarlo. Un buen postre. Ya atacó nuevamente el hambre y voy a hacer algo muy delicioso. Espero que tengas comida cerca porque si no te vas a morir de hambre viendo esto. En este mismo instante voy a intentar hacer perros calientes veganos. Compré esto, son salchichas veganas. Si me preguntan a qué huele, definitivamente huele a salchicha. Pero todos sabemos que esto no es salchicha. Hay que ver qué tal el sabor. Voy a poner las salchichas aquí en este sartén. Como pueden ver, ya el aspecto mejoró. El precio de estas salchichas es como 4 veces más caro que el de unas salchichas normales, pero es vegano. Ningún animal sufrió en la fabricación de estas salchichas y deben ser muchísimo más sanas que unas salchichas normales. Ya están listas. Aquí tengo este pan de perro caliente 100% vegano. Comencemos a armar estos perro calientes. Le voy a echar un poco de guacamole, un poquito de salsa de tomate, un poco de mostaza, un topping de papitas fritas. Ok, llegó la hora de probar los perro calientes veganos hechos en casa. Aquí es donde se decide si una salchicha vegana puede superar una salchicha de cerdo. Probemos. Esta es una salchicha hecha no sé con qué, pero sabe a chorizo. Pero no sabe igual que una salchicha normal. Está increíble, o sea, está delicioso. ¿Cómo es posible que había pasado tanto tiempo de mi vida sin que esta salchicha entrara en mi boca? Ahora vamos a comer algo que a mí me encanta y me parece muy delicioso. Falafel. Los falafel se hacen fritos y tengo que decir que siempre me da mucho miedo freír las cosas. Nadie, absolutamente nadie, el aceite con el agua. Ok, vamos a probar los falafel. Yo tengo muchísima hambre, así que vamos a comenzar a comer. Lo dije antes y lo repito, este reto me está encantando. Está delicioso. Hemos comido sabroso a pesar de todo. Y no sé, es divertido intentar ser vegano. Estamos acostumbrados por cultura a consumir muchos productos animales, pero no es tan necesario consumirlos en tanta cantidad. Bien. No tienes que comer las 3 comidas del día de animal. No es como que yo diga, uy, ya voy a dejar de comer cualquier producto animal, porque no podría dejar de comer pizza. Nunca. Imposible. Las pizzas me encantan. Pero sí es cierto que si las personas comieran más comida vegana, tendrían mejor salud y contaminaríamos menos el planeta. Y es deliciosa, ahí lo dejo. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbete en esta bola de aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.